Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y de Radio Andahuaylas 106.5 FM. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 6 de febrero del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información importante a nivel internacional, nacional y sobre todo local en relación al equipo de los Chancas que lamentablemente el día de ayer en un partido que tenía en el primer tiempo jugando muy bien, ganando 2-0, una ventaja importante que no supo manejar, no supo controlar el partido, se llenaron de exceso de confianza, apatismo, y el otro equipo, con 3 cambios que hizo el profesor Silvestri, empezó a atacar y nos hizo los 3 goles en el segundo tiempo. Nosotros ganamos el primer tiempo 2-0, parecía que el equipo podría traerse los 3 puntos allá de Cajabamba, pero lamentablemente por errores de los propios jugadores en la actitud, en la cancha, y los cambios que no se entendieron, aunque siempre lo pone a este jugador Dustin Rengifo en reemplazo de Carabaño, no entendemos por qué lo sacó a Carabaño, posiblemente por lesión, pero tenía otras opciones, el mismo Ademar Robles, o de repente ponerlo a Ruiz Díaz en la volante para apoyar en la marca y Temoche por derecha, o también la inclusión de Oshiro Takeuchi en la parte delantera para apoyar la salida a la marca, pero lo puso en un solo momento al minuto 64 a Rengifo y a Ledesma sacando a Carabaño y Manzaneda. Ya luego ingresó Temoche, Luján y Joseph Cox casi al final del partido, que no trascendió para nada, y es una sensación un poco de amargura, de tristeza, de frustración de toda la hinchada. Comprendemos que todos están muy molestos, pero ese es el fútbol, así es. Esto me recuerda precisamente a aquel partido allá en Cutervo en el año pasado, cuando el partido estaba 2-2 y en la recta final el autogolazo de Mario Ceballos y perdimos 3-2. Otro partido parecido fue cuando se jugó en Lima frente a San Martín. Recordemos que el partido estaba 2-2, atacamos un disparo, si no me equivoco, de Ademar Robles que choca en el travesaño, contragolpe, y en la última jugada nos ganan 3-2. Esa sensación parecida tuvimos el día de ayer, mucho seguramente, y habrá que voltear la página, como dicen los seguidores, y habrá que pensar en el siguiente partido. El equipo hoy debe estar viajando desde Cajamarca a Lima, de Lima a Ayacucho, y de Ayacucho en horas de la noche debe estar llegando a Andahuaylas para trabajar mañana miércoles. Va a tener poco tiempo, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días para poder recuperarse, trabajar y replantear. Y como ayer comentábamos, creo que hay posibilidades todavía de mejorar el equipo. Si no me equivoco, hay 2 cupos libres que podría contratarse. Hay muchos jugadores que están sin equipo y como también hemos indicado, hay muchos equipos de la Liga 2 que no estarán participando. Hay 9 hasta el momento que ya dijeron que no van. Han firmado entre todos un documento que hemos tenido acceso a leer, indicando de que la federación deje sin efecto ese oficio donde quita todo el apoyo a los equipos de la Liga 2. Si esto no sucede, estos 9 equipos no estarán participando y no sabemos qué hará la federación. Un campeonato con 9 equipos sería inviable, sería demasiado corto, a no ser que empiecen de repente a invitar a los equipos de la Copa Perú que llegaron a instancia final, pero tampoco van a aceptar porque va a ser demasiado costoso. Los equipos de la Copa Perú se sostienen prácticamente con taquillas, con apoyo de algunos empresarios, pero no tienen un presupuesto importante. Así que veremos qué sucede en los próximos días, porque el plazo que dio fue 72 horas, que posiblemente solo se cuenta los días hábiles. Este documento salió el día 1 de febrero, es decir, el jueves. Y el día viernes se dio a conocer, si contamos solo el día viernes como día hábil, viernes, lunes, martes. Hoy estaría concluyendo ese plazo de 72 horas y en las próximas horas o mañana ya sabremos qué equipos, a través de un documento, han indicado seguir en la competencia o ya no participar. Y la federación tendrá que reunirse de emergencia para determinar cuál será el futuro de la Liga 2, que es el mecanismo para subir a primera. Solo se ha adelantado que el equipo Juan Pablo II, aquel equipo que lo relaciona mucho con Agustín Lozano, sí estaría dispuesto a asumir los gastos, pero esto se confirmará, repetimos, en las próximas horas. En otras informaciones, atención, antes vamos con el saludo también de André Vargas, que está en controles, para algunos comentarios iniciales antes de ir con los otros titulares y también el apoyo de nuestros auspiciadores. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 100 conectados. Ya un poco más tranquilo esta mañana. Ayer todos estábamos muy tristes, muy molestos por el resultado del partido.
Y vamos a ir hablando más del tema a lo largo del programa. Alberto Leiva nos dice, doctor, es hora de voltear la página. Seguramente el profesor Basalar y todo su comando técnico estarán analizando el partido. Vamos a recuperarnos. Walter Acu, hola profe. Lo que pasó ayer será para replantear bien las cosas. De los errores se aprende. Elber Medina, la derrota duele. Espero que Basalar reconozca sus errores, pero ya es hora de pensar en ADT. Raúl Caballero, el equipo necesita de nuestro apoyo. Lo de ayer seguro le servirá al técnico. Tino Torres, saludos. Me parece que falta mantener la ventaja, pero más veo que el cambio por Rudy Palomino, porque vi que lo bailaron ayer, dice. Caleb Mesares, profe, buenos días. La mayoría de los andabailenos tal vez estén un poco molestos o indignados, pero hay que voltear la página. Ronald Zulca, los cambios, si está sacando a Carabaño, por lógica, hace el mismo trabajo, debería haber ingresado Robles. Poner a Ledesma no trajo ningún beneficio. La verdad, este partido se perdió por el entrenador. Bueno, que sirva de experiencia. Esto aún empieza. Sí, totalmente. Totalmente ahí el profesor Silvestri le ganó en el movimiento de piezas al profesor Basalar. Claramente los cambios de ambos equipos en el segundo tiempo desequilibraron el juego. Raúl Caballero, debió entrar Takeuchi Robles. César Balaguer, contraten a Miguel Cornejo. Está libre y les dará lo que necesitan, dice. David Medina, buenos días, profesor Milciades, de los errores se aprende, no puedes perder un partido de esa forma, estamos todos muy tristes, dice Charlie Ludeña, profesor, tengan buen día, es lamentable ver cómo los chancas teniendo en las manos dejó ir los puntos. Sí, así es, lo que molesta es de que teniendo todas las condiciones favorables en el primer tiempo, recordemos que se jugó en una ciudad que no es... Antes de ir con el partido, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores. Bien, antes de ir con los auspiciadores, solo también a modo de información, el día de ayer se jugó la primera fecha del cuadrangular del preolímpico sub-23, donde se dieron los siguientes resultados. Brasil perdió frente a Paraguay 1-0. Paraguay le ganó 1-0. También le anotó el gol, se defendió y mantuvo la ventaja. Venezuela logró empatar en la última jugada de penal frente a Argentina, empataron 2-2. Primera fecha del preolímpico, la segunda se jugará el jueves y la última el domingo. De esos 4 equipos, 2 clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024. En lo que es Copa Libertadores, también recordar que el día de mañana Melgar jugará su partido de ida allá en Bolivia frente a la Aurora, mañana miércoles 7:30 de la noche. Ahora sí vamos a lo que es nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Hoy estamos en simultáneo, recordemos que con Radio Andahuaylas 106.5 FM y también por nuestra página de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en YouTube y en Facebook. Gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En el mes de febrero, mes del amor y los carnavales, tenemos el suculento puchero completo, todos los sábados y domingos. Y los días de semana, previo pedido, previa coordinación, llamando al 983-740419 o al 983-740420. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos pollos a la brasa, al estilo de Don José, en el Jirón Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la Brasa, Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional, calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al 934-467479 o al 932-376936, Corporación Dixifar. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. Ferretería Gutiérrez atiende de lunes a domingo, todos los días. Un saludo para nuestro amigo Edgar. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca. De moto Bayak, TVC King,
motocargas y motos lineales, mecánica de motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñes Puqui, Bandahuaylas, teléfono 983-946887. También gracias, como siempre, a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuayla 270 y la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. Continuamos con la información correspondiente al día de hoy, martes 6 de febrero, siendo ya las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos al tema internacional para ya ir de fondo en breve sobre el partido que lamentablemente los Chancas perdió el día de ayer. En lo que es el preolímpico, que es un campeonato que se realiza en 2 etapas. La primera fue de 2 grupos, donde las 10 selecciones de Sudamérica jugaron en 2 grupos y los 2 mejores de cada grupo clasifican a este cuadrangular final, donde juegan todos contra todos. Ayer se jugó la primera fecha. A las 3 de la tarde jugó Paraguay con Brasil y Paraguay le ganó 1-0 a Brasil. Esto significa que en menores todas las selecciones de Sudamérica están trabajando muy bien. Perú es el único que no trabaja absolutamente nada. No hay mejoras, no hay futuro, no hay seriedad en el trabajo. Solo se hace una selección de forma improvisada para cumplir con esta programación de estos torneos y lamentablemente no logramos avanzar hace muchísimos años. Desde el año 2007, si no me equivoco, en donde aparecieron los Jotitas que clasificaron la sub-17 al Mundial. Desde esa vez estamos hablando de casi 17 años, no tenemos trabajo serio en menores. Repetimos el resultado: Paraguay 1, Brasil 1. En el partido de fondo a las 6, este campeonato se está jugando en Venezuela. Venezuela sorprendía en los primeros minutos a Argentina 1-0. Un autogol del arquero, vino un centro con mucha potencia, el arquero quiso agarrar y se metió a su arco, 1-0. Argentina logró empatar y voltear el partido, 2-1. Parecía que terminaba con ese marcador y en la última jugada, en los descuentos, hay una jugada que tienen que revisar en el VAR, el árbitro va a revisar y determina penal a favor de Venezuela. Venezuela ejecuta y anota el gol y el partido termina. El partido terminó 2-2. Con estos resultados, Paraguay primero con 3 puntos, segundo Venezuela con 1, tercero Argentina con 1 y cuarto, último Brasil con 0. Faltan 2 fechas. El día jueves 8 se jugarán 2 partidos, segunda fecha. Argentina con Paraguay, donde Argentina tratará de superar para sumar 4 puntos y tener opción en la última fecha de clasificar. Paraguay también seguramente va a intentar hacer lo mismo para con 6 puntos ya estar clasificado. Mientras que a las 8 del jueves jugará Venezuela con Brasil. Se volverán a enfrentar. Para Brasil será una especie de revancha porque en la fase de grupos Brasil perdió 3-1 con Venezuela. Venezuela intentará también hacer un buen partido con el apoyo de su hinchada el día jueves. Y la última fecha, el domingo 11. El domingo 11 ya conoceremos a los 2 mejores equipos sudamericanos que clasificarán a los Juegos Olímpicos. Paraguay jugará con Venezuela en el preliminar y en el partido de fondo, el clásico sudamericano, Brasil-Argentina, el día domingo. Ese día, repetimos, conoceremos quiénes clasifican. Paraguay se va perfilando como favorito, ya tiene 3 puntos y con un partido más que ganen en las 2, con 6 puntos, de todas maneras estará en los Juegos Olímpicos. En lo que es Copa Libertadores, empiezan ya los partidos para los equipos, en este caso para Melgar, que mañana a las 7:30 de la noche jugará frente a Aurora allá en Bolivia. Partido programado a las 7:30, partido de ida. La vuelta se jugará la próxima semana, día miércoles 14. En Arequipa, donde veremos si Melgar logra avanzar a la siguiente fase. Si pasa esta etapa eliminando al equipo de Aurora, jugará todavía otra para seguir intentando avanzar hasta la fase de grupos. Mientras que en el caso de Sporting Cristal, todavía jugará el martes 20. El martes 20 de acá a 2 semanas exactamente, jugará en Bolivia frente al Always Ready y en la vuelta del martes 27 en Lima para ver si logra avanzar en lo que es Copa Libertadores. Copa Sudamericana, los equipos peruanos recién jugarán en marzo, tanto Garcilaso con ADT como Vallejo con Sport Huancayo. En lo que es ya el tema de la Liga 1, que en breve también estaremos, ya vamos a ir con con los resultados y después de la pausa vamos a hablar con amplitud del tema de los Chancas. El día de ayer, repetimos, se terminó la segunda fecha del fútbol profesional Liga 1. Esto comenzó todavía el viernes pasado con los siguientes resultados. Vamos a ir al resumen de los partidos que se jugaron desde el día viernes en la segunda fecha. Recordemos que en Cusco el viernes, Cusco Fútbol Club empató con UTC 1-1. Goles para Cusco de Luis Ramos y empató Kevin Ruiz. Otro partido que se jugó el viernes allá en Trujillo, Vallejo le ganó 3-2 a Melgar con goles de Alejandro Ramírez, Osnar Noroña y Jorleis Mena. Mientras que para Melgar anotó los 2 goles el goleador Bernardo Cuesta. Resultado final, Vallejo 3, Melgar 2. El sábado, allá en Tarma se jugó el partido
que inicialmente era para la 1, pero por motivos de que Cienciano no pudo viajar en avión, tuvo que ir por tierra. El partido quedó terminado 1-1, empataron 1-1 para ADT Janio Posito de penal al minuto 62 y para Cienciano Aldair Rodríguez minuto 41. Y en este partido, como ya hemos indicado, sucedió un acto bastante lamentable, condenable desde todo punto de vista, donde arrojaron un plátano cerca a Aldair Rodríguez, y esto fue un acto totalmente racista que todos estamos condenando. En ese momento también el árbitro Mike Palomino le dieron el plátano, tuvo que ir hacia el comisario y dio la advertencia. Una más, cualquier situación parecida, se terminaba el partido, y también indicó a los que estaban a cargo del perifoneo del equipo de sonido para que en todo el estadio puedan hacer el llamado a toda la hinchada que se porte bien, porque si no se terminaba el partido, perdía el partido y, ojo, falta que salga la sanción de parte de la federación. Definitivamente a este estadio van a sancionar por lo menos 1, 2 o 3 fechas, no sabemos. Las dos instituciones, tanto la de ADT como de Cienciano, publicaron comunicados. En el caso de ADT indicando que están también en contra de actos de racismo, están investigando. Cienciano exigiendo que se aplique el reglamento y que se sancione este estadio por culpa de 1 o 2 personas, perjudicar a todo el espectáculo y corriendo el riesgo de que se cierre el estadio por algunas fechas. Y tomando como este ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Este domingo, precisamente frente a ADT, acá en Andahuaylas, la hinchada andahuaylina tiene que portarse de la mejor forma. No lanzar nada primeramente a la cancha. Peor, si se trata de estas cosas como el plátano o otras frutas. Además, la policía va a controlar al detalle en la puerta, pero siempre pasa. A pesar que hay mucho control, siempre dentro del estadio aparecen bombardas, aparecen proyectiles, muchas cosas que no sabemos cómo entran. Y tampoco pueden haber insultos verbales alusivos al racismo. Eso va a estar muy atento, todos. Esto es muy sensible a nivel mundial y esperemos que nos portemos bien para no correr el riesgo de que nuestro estadio quede vetado. Otro partido el sábado, Comercio empató con Manucci 2-2 allá en Tarapoto, con goles de Marlon de Jesús para Comercio y de Kevin Sánchez. Para Manucci anotó Matías Zúcar y José Cortés. Universitario el día sábado, en horas de la noche, también logró ganar por la mínima diferencia 1-0 el equipo de Atlético Grau, que jugó muy bien. Gol que se marcó ya casi en la recta final al minuto 85. José Daniel Rivera al minuto 85 anotó el gol, una muy buena jugada por derecha con 10 hombres. Quedó expulsado Rodrigo Ureña al minuto 41 y tampoco sale todavía la sanción. Lo mínimo era una fecha, pero por lo que hizo después de que le sacaron, indicando que esto era un robo, eso va a ser grave, podría ser unas 4 fechas. Esperaremos qué dice la comisión respectiva, no vaya a ser como el año pasado, en el caso de Alex Valera, que se pasaron meses y meses hasta que terminó el campeonato, o faltando ya en mes de noviembre, si no me equivoco, sancionaron con 4 fechas. Y esperemos que esto sea inmediatamente en esta semana. Ojo que este jugador no jugará el partido del Clásico. Luego, el domingo, Alianza en un partido difícil por el tema climatológico, el tema de Sullana, intenso calor y también la cancha que no está en buenas condiciones, logró ganar 2-0. Goles de Cecilio Waterman, que hace su segundo gol, y Sebastián Rodríguez en una muy buena jugada por izquierda. Ojo que en este partido Barcos falló penal, primer penal que falla en el fútbol peruano, porque Barco en las 3 temporadas que está en Alianza no fallaba ningún penal. En esta le tocó fallar. El día domingo también se jugó el partido en el Callao, donde Boys perdió frente a Sporting Cristal por 3-1. Cristal con 2 goles de Cauteruccio, que es el goleador del equipo, y de Casonati, mientras que para Boys anotó Pablo Bueno. El partido, repetimos, terminó 3-1 a favor del equipo de Sporting Cristal. Y el otro partido se jugó, el último, el domingo, allá en Cusco, donde Deportivo Garcilaso, jugando bien, generando ocasiones de gol, pero no podía definir. Y Huancayo, aprovechando los contragolpes y los errores de la defensa, le ganó por 2-0, jugando en Cusco. Lo expulsaron a un jugador de Garcilaso, eso de todas maneras influyó en que Huancayo tenga mayor ventaja, porque jugó a una altura igual que Huancayo, y logró, repetimos, ganar 2-0 y llevarse el triunfo para Huancayo. Y el día de ayer se completó la fecha, recordemos, con el partido donde los Chancas lamentablemente ganando el primer tiempo 2-0, imagínense, en un partido de Liga 1, perdió 3-2, y con esto la tabla, hay cuatro equipos con 6 puntos, 4 equipos con 6 puntos que ganaron sus 2 partidos que se jugaron, puntaje perfecto.
Cristal, Universitario, Alianza y Huancayo tienen 6 puntos. Luego está quinto, Cusco con 4, Cinciano en el sexto lugar con 4, séptimo UTC con 4. Octavo viene Vallejo con 3, noveno Los Chancas con 3. Es verdad que está cerca a los primeros lugares, pero esto recién comienza. Era importante el triunfo del día de ayer para tener 6 puntos y tener una base ya de puntos que nos permita seguir sumando de local y mantenernos por lo menos a media tabla. Siempre hay que tener cuidado con el tema de los últimos lugares porque este año habrá 2 equipos que desciendan. Mucho cuidado. Luego en el puesto 10 está Comerciantes Unidos con 3, puesto 11 Comercio con 1, puesto 12 Grau con 1, puesto 13 Suyana con 1, puesto 14 ADT con 1, puesto 15 Manucci con 1, puesto 16 Melgar, 2 partidos perdidos, 0 puntos, puesto 17 Boys también con 0 y puesto 18 Garcilaso con 0 puntos. Se vienen los partidos de la fecha 3. Atención, la fecha 3 comenzará este viernes. Este viernes se jugará los partidos de la fecha 3. A las 3 de la tarde jugará UTC frente a Vallejo, allá en Cajabamba. A las 7 de la noche en Cusco, Cinciano frente a Cristal. Cristal está jugando un poco antes de este partido porque el próximo jueves jugará en Lima con los Chancas y además jugará en la Copa Libertadores. El sábado, a las 3 de la tarde, Melgar frente a Alianza Atlético de Ciudad. Luego, a las 3:30 en Trujillo, Manucci con Comerciantes Unidos. El sábado se juega el clásico, el primer clásico de la temporada 2024 en el Estadio Nacional. 8 de la noche, Alianza de local frente a Universitario. En este partido solo se ingresará los hinchas de Alianza con uniforme y banderolas, con camisetas, mientras que Universitario podrían ingresar pero sin ningún distintivo. Luego, el día domingo, atención, en el Estadio Los Chancas, partido confirmado. Este partido había cierta duda porque había preocupación de que el estadio no podría ser, digamos, aprobado. El partido ya está programado. Estadio Los Chancas, 3 de la tarde. Los Chancas, 6C de local frente al Club ADT de Tarma. Asociación Deportiva de Tarma vendrá a jugar el domingo a las 3 de la tarde. Luego a las 4 del domingo, Buis en el Callao frente a Garcilaso. A las 6 en Huancayo, 6 de la tarde, Sport Huancayo recibe a Cusco Fútbol Club. Y el último partido de lo que es esta fecha número 3 se jugará en el estadio Campeones del 36, 2 y 30 de la tarde, Grau frente a Unión Comercio. Esa es la programación de la fecha 3 y después de la pausa ya estaremos con el partido de ayer analizando cómo vimos a cada jugador, también la opinión de nuestros seguidores a través de los comentarios y también atención el partido del día jueves 15 que corresponde a la cuarta fecha en Lima donde Cristal jugará frente a los Chancas. Los Chancas debutan en Lima el día jueves 15. Ha sido reprogramado en el escenario y la hora. La fecha se mantiene, jueves 15. Inicialmente este partido estaba programado para jugarse en el estadio Alberto Gallardo a las 3 de la tarde, pero el día de ayer se reprogramó y el partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima a las 8 de la noche. Un mejor horario para las personas que trabajan y además un escenario más céntrico, más seguro y con mayor capacidad. Así que los hinchas andaverinos y apurimeños y los que estén apoyando a los Chancas que asistan en forma masiva. Es verdad que será un partido difícil, pero hay que alentar al equipo. 8 de la noche, Sporting Cristal frente a los Chancas. Bien, amigos, vamos a ir a la pausa comercial, siendo ya 8 de la mañana con 32 minutos, mientras vamos a seguir leyendo los comentarios de nuestros seguidores. Adelante, Juan Carlos, en estudios. A ver, nosotros que nos quedamos acá en redes vamos a aprovechar de leer los comentarios de la gente ya hoy día más tranquila, creo, en comparación a los comentarios que recibíamos anoche. Ya vamos asimilando. Ya la gente está un poco más calmada. Pero es verdad que todavía molesta. John Medina, un amigo que nos escribe desde Madrid, nos dice: hola, buenos días, saludos desde España, muy triste por la derrota de ayer. Siendo dueños del partido, no podemos perder esos 2 puntos, esos 3 puntos en el segundo tiempo. Claves. Daniel Quispe, buen día, ya se sabrá qué tribuna se debe comprar sí, ya para el partido de Cristal versus Chancas. Vamos a aprovechar en dar esta respuesta. Ayer ya nos contactamos con uno de los equipos oficiales de seguridad de Cristal y atención a todos los hinchas andaverinos, apurimeños y los que apoyan al equipo de los Chancas C&C para el partido del jueves 15 en el Estadio Nacional. La zona que está designada para los visitantes, para la hinchada visitante, será en la zona oriente, es decir, tribuna oriente, parte alta, pegada a la tribuna sur, porque la tribuna sur no va a ser abierta ese día, solo habrá 3 tribunas. En norte va a estar la hinchada de Cristal. Entonces tratan de que la hinchada de los Chancas esté lejos de norte, en oriente, pegado a sur. Así que todos los amigos en Lima ya comprar las entradas. Creo que ya hoy día sale a la venta, incluso en abono con el partido más frente al equipo boliviano. Así que todos los hinchas andaverinos
comprar Oriente. Oriente, parte alta, pegado a sur, donde estarán los hinchas. Esperemos que sean muchísimos hinchas ese día. Vamos con más comentarios. Ajá. Ya tenemos entonces tribuna en un estadio mucho más grande y más seguro. Tino Torres. Esperemos que pueda analizar el partido con más calma, ver las fallas, ya que la aplicación de Liga 1 Play se puede ver la repetición cuando quieras. César Buleje, que contraten a Antonio Aguilar Oviedo, tremendo jugador. José Ricardo López, no se tenía que poner a Rengifo, dice Dante Machaca, esto recién empieza Guerreros, ojalá no se vuelva a repetir esos errores. Anthony Franco Osjo, no entiendo el cambio de Rengifo por Carabaño. Habiendo Robles como opción, regalamos 3 puntos, dice. José Ricardo López, el DT le regaló el partido haciendo esos cambios. Rengifo y Cox están de más en este plantel, dice. Debemos rescindir el contrato. David Coronado, buen día, Milciades. Gracias por compartir el acontecimiento deportivo de nuestro equipo de mis amores, de los Chancas. Si estábamos ganando en el primer tiempo, ¿cómo nos quitan el partido? Nos dice. Juan Capeceros. La directiva ya debe ir buscando la manera de rescindir los contratos a Ledesma y Cox y de Yapa a Dustin, que no aportan nada al equipo. Los extranjeros deberían marcar la diferencia, no deberían comerse banca. Mejor contratemos a andahuaylinos, dice, que marcan la diferencia. Edson Maucalle, buen programa. ¿Es posible contratar nuevos jugadores y rescindir el contrato a algunos o es inviable? Correcto. Todavía hay cupo. Ahora vamos a hablar de eso en breve, cuando regresemos de la pausa en la radio. En breve, sí, para que escuchen todos. Raúl Caballero habla del preolímpico y dice, increíble la evolución de Venezuela. Sí, es un trabajo que ya están haciendo hace tiempo, no es de ahora. Ojo que ese trabajo va a reflejarse en la selección de mayores. Va a ser difícil que en estas próximas clasificatorias, ojo que Venezuela está haciendo muy buen papel y además hay prácticamente 6 cupos y medio para el próximo mundial y nosotros estamos últimos. Venezuela nos ha sacado ya buena ventaja. Podría clasificar en forma histórica a su primer mundial Venezuela. Así es. Miguel Ampa, buenos días amigos. Ojo, la Federación Peruana de Fútbol se quiere bajar un equipo del sur porque dicen que ya hay muchos equipos de altura. Eso es relativo. La Federación puede querer bajar un equipo, pero no si creo. el equipo ¿no? gana, Pero el equipo baila con su propio pañuelo. Claro, se defiende. Cada equipo con sus propias juega armas. sus partidos. Eiffel Román, hola doctor Milciades. Si sacan a Ledesma y Cox, ¿se puede contratar a otros, sí o no? Sí, mientras tenemos solo Incluso 25 cupos. sin quitarlos, porque hay 2 cupos libres todavía para jugadores mayores de 21 años. Sí, si son menores de 21 años ilimitadamente, podría ser la posibilidad de buscar jugadores de repente en la reserva. Ya estamos al aire otra vez en la radio. Radio Andahuayla 106.5. Bien, amigos, volvemos a Radio Andahuayla 106.5 en simultáneo con Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube para continuar con el tema ya del partido del día de ayer. Vamos primero a hacer como un resumen de lo que fue el partido para luego ir comentando y también escuchando, dando lectura a los comentarios sobre este partido. El partido estuvo programado a las 3 de la tarde allá en Cajabamba. El equipo Los Chancas viajó el día viernes en horas de la noche hasta Ayacucho. El mismo sábado llegó hasta Cajabamba. El domingo incluso hizo un entrenamiento allá en Cajabamba. El partido 3 de la tarde, sin público. Hemos visto en la transmisión que la cancha estaba en buenas condiciones, pero un poquito alta, un poquito pesada estaba porque la pelota no corría con naturalidad y eso también un poco en los primeros minutos a los jugadores andahuaylinos le afectó porque los pases de Carabaño no llegaban a tiempo. Eran interceptados por el rival y eso en los primeros minutos hasta que se adaptó se pudo superar. Empezó con el arbitraje de Jonathan Zamora, creo que estuvo atento al partido. Y en el primer tiempo el equipo empezó a atacar, nuestro equipo Los Chancas por derecha, generando algunas ocasiones claras. Hasta que en el minuto 23, una muy buena jugada en profundidad, un pase para el jugador Ruiz Díaz, quien le saca con un amague al marcador, creo que era el jugador Noriega, queda pagando y le da el pase porque acompañaba en diagonal a Abel Casquete, le da el pase, Casquete con la pierna derecha se acomoda para su izquierda que domina más, un potente disparo rasante que roza en uno de los defensas y desubica al arquero anotándose el primer gol al minuto 23, golazo de Abel Casquete. Festejaba los jugadores de Los Chancas allá en Cajabamba, festejaba a los hinchas en la Plaza de Armas y cada uno en su lugar donde veía el partido. 1-0, importantísimo inicio con 1-0. Seguía el partido, Comerciantes Unidos intentó recuperarse, pero el equipo de Los Chancas jugaba muy bien, tocaba muy bien, triangulaba, tenía el control de la pelota y la posesión. Hasta que en el minuto 38, también por derecha, tiene la pelota López lejos del área, casi cerca del lateral, hace un centro preciso, lo supera al defensa del equipo de Comerciantes Unidos y Alan Murialdo, que estaba atento al servicio, un cabezazo bien dirigido
a la mano derecha del arquero, que pasó la pelota rozando el parante derecho. Golazo al minuto 38. El equipo ganaba sorpresivamente para muchos 2-0. Todos contentos, todos alegres. Terminó el primer tiempo con este marcador. Fuimos al segundo. Todos esperábamos que Basalar en este partido del segundo tiempo tenía que, digamos, replantear para mantener la ventaja, controlar el partido, poblar el medio campo, tratar de organizarnos y evitar que el otro equipo pueda reaccionar. Pero inicialmente, para el segundo tiempo, el director técnico Carlos Silvestre arriesga totalmente, hace 3 cambios. Ingresa el jugador Paico, Piero Magallanes y Lastre, el colombiano. Lo saca al jugador, en este caso, al salvadoreño. Kevin Santamaría, Enzo Borletti y Palacio. Lo saca a los 3 y mejoró sustancialmente. Adicionalmente el equipo empezó a mejorar, pero también... Magallanes, el jugador Magallanes entró muy bien. Es un buen jugador, es hijo de Alex Magallanes. Ya el año pasado vino acá este jugador Magallanes que también entró creo que en el segundo tiempo y empezó a tocar, pero porque también los jugadores de los Chancas lo permitía. Esperaron en el segundo tiempo, entró el equipo de los Chancas totalmente desconcentrado, con exceso de confianza, sin correr, sin marcar, generando espacios, totalmente desmotivados. No sé qué pasó, como apagados, y a los 5 minutos se viene el descuento. En un tiro libre muy cerca al área grande del sector derecho del arquero hacia oriente, una falta muy cerca de la línea. Oscar Pinto. Ahí se equivoca Daniel Ferreira armando la barrera, en mi opinión. Sí, pone muy pocos jugadores y no pone jugadores altos. Y encima, tras el impacto, se abre la barrera, ¿no? Y termina ingresando la pelota por su primer palo. Por el centro, un potente disparo que le dejó sin reacción a Ferreira, que intentó llegar y se convierte el 2-1. Ya con este resultado, anímicamente, el equipo de Comerciantes se iba con todo. Y eso que no había hinchada en las tribunas. Y el equipo de los Chancas un poco que recibe el golpe, un poco desorientado. Los jugadores intentaban rearmarse. Y en ese momento, cuando el partido estaba 2-1, el director técnico Juan Carlos Basalar hace 2 cambios. Minuto 64. Es decir, después de 14 minutos del gol. Hace 2 cambios que creo que fue equivocados, en mi opinión. Entra Dustin Rengifo en reemplazo de Carabaño. Entra Ángel Ledesma en reemplazo de Manzaneda. Manzaneda, a pesar que es lento, pero es un jugador que tiene por lo menos control de la pelota. Fácilmente no pierde. De repente no es rápido, pero Ledesma es en mi opinión, es un jugador desordenado. No da ninguna jugada rescatable. Y es más, ocasionó la falta del tercer gol que ya vamos a comentar. Con este cambio, el equipo se desarma más. Dustin Rengifo estaba totalmente perdido, no sabía qué hacer en el medio campo. Rudy Palomino solo no podía contener. La idea era de que con Dustin Rengifo por lo menos se controle el medio campo, se recupere la pelota, pero no fue así. Luego al minuto 71, precisamente antes del gol del empate, porque el gol del empate fue al minuto 72, al minuto 71 ingresa Diego Temoche por Ruiz Díaz, posiblemente por cansancio. Y el segundo gol del equipo de Comerciantes Unidos, una jugada por derecha, un pase de 3 dedos hacia atrás sin ver, que lo agarra mal parado a la defensa, sorpresivamente. Había un jugador que estaba, digamos, en posición adelantada, pero el jugador que ingresa, Matías Almirón, sale habilitado. La pelota le queda exactamente para el cabezazo. Sale Ferreira un poquito retrasado, porque si él salía un poquito antes, podía con los puños rechazar, evitar el gol, un cabezazo. Ahí yo quiero hacer una salvedad. Para mí que los jugadores de Chancas y el mismo arquero Ferreira se desubican porque había un hombre de Comerciantes Unidos que estaba muy adelantado. El tema es que no participa en la jugada, ¿no? Estaba en posición pasiva. Pero todos los jugadores se confían y medio que dejan de marcar, dudan, el arquero no sale y entra el jugador Almirón. El jugador Almirón desde atrás, habilitado, y nos empata el partido, ¿no? Un cabezazo que ya no pudo hacer nada Ferreira. Minuto 72, el partido estaba 2-2. La hinchada por lo menos esperaba que se mantenga ese resultado. Un punto era importante. Y luego, al minuto 79, hace otro cambio Juan Carlos Basalar. Ingresa José Luján en reemplazo de Iván Santillán. Santillán también no estuvo bien, en mi opinión. No era la solución en ese sector. Luján intentó, porque Luján es backs, pero lo pusieron de marcador izquierdo para tratar de neutralizar la jugada por ese sector. Minuto 79. Y al minuto 86, una jugada donde le dan el pase casi en el medio campo a Ángel Ledesma, quien trata de cubrir, le cometen falta, él reclama, el árbitro no cobra, el juego sigue, el otro jugador se va por el sector izquierdo y Ledesma reacciona y comete una falta desde atrás, que es verdad, era falta, tiro libre, y en esa jugada, desde casi de la línea lateral del sector oriente, viene un centro
al segundo palo, al área chica. Y precisamente este jugador, Matías Almirón, hace una jugada acrobática, se levanta como un practicante de artes marciales, hace una especie de chilena chalaca, hacia el centro, tratando de buscar a su compañero porque ya no tenía mucho ángulo. Pero por mala suerte, también cerraba ese sector Carlos Gamarra y le choca en la cabeza. Involuntariamente no podía hacer nada y de cabeza produce el autogol a favor del equipo de Comerciantes Unidos. Minuto Ese gol sí 86. es de muy mala suerte. Sí, creo que nos tocó la mala suerte en esta oportunidad y ya Ferreira no podía hacer nada y se mete casi rozando al palo. Y solo faltaban 4 minutos. Minuto 86, 3-2, ya las cosas estaban complicadas. Psicológicamente, moralmente, el equipo se venía con todo, el equipo Comerciantes Unidos, mientras que los jugadores de los Chancas no podían creer, sorprendidos, y en su desesperación, Juan Carlos Basalar pone a Joseph Cox, este jugador panameño que también es una de las pésimas contrataciones siendo extranjero, al minuto 86 ingresa para intentar el pelotazo, el juego aéreo, porque tiene una buena talla, pero no tuvo ninguna clara. Ingresó por Murialdo y el tiempo pasó y terminó el partido con el resultado triste para la afición andabolina. Perdimos 3-2, ganando 2-0 el primer tiempo, y esto generó un sabor amargo a toda la afición, no solo acá, sino en todas partes, porque era un rival directo que podíamos sacarle ventaja, pero al final perdimos, y lo que molesta es la forma, ganando 2-0. Si el equipo de Comerciantes Unidos nos superaba de local, aceptábamos, nos tocó perder, como es lógico en el fútbol, hay 3 opciones, pero teníamos el partido controlado por lo menos los primeros 45 minutos. Tiene que mejorar Basalar su segundo tiempo, porque le está costando, como fue también el partido frente a Unión Comercio. Vamos con los comentarios o algo más que desees agregar, Andrés. No, ya más revisando los cambios, claramente yo creo que coincidimos todos. Fue el profesor Basalar el que termina replanteando mal y pierde la jugada táctica ante el profesor Silvestri. Ahora, ¿qué ha desnudado este partido? Que Chancas no tiene banca en el medio campo. No hay opciones para replantear el partido. Tenemos una llamada de un hincha que vamos a darle la oportunidad para que pueda dar. Primero su nombre. Buenos días, tu nombre. Buenos días, señor Mercedes. Carlos. ¿Tu apellido? Nieves. Carlos Nieves. ¿Qué te pareció el partido que perdimos ganando 2-0, que nos dejó un sabor bastante amargo? A la verdad, señor Mercedes, mira, el primer tiempo todos estamos festejando, alegría, ¿no? Que Chancas guerrea, pues donde sea. Y lamentablemente el segundo tiempo, no sé qué les ha pasado. Yo creo que hay que hacer un análisis o una investigación, porque es rarísimo. En segundo tiempo que los jugadores han entrado desanimados, como si fuera advertidos de algo, y no jugaron nada. Nada. Yo creo que hay algo, porque acá andaba las mismas igualitas en 3 partidos, en segundo tiempo igualito, ingresaban así desanimados, sin ganas, no sé qué es lo que está pasando. Porque yo no creo que sea solo para primer tiempo el equipo, porque hay jugadores buenos que vienen hasta el final, pero no sé qué es lo que está pasando. Por favor, yo quisiera decirle al técnico, a Salar, que aprenda a mantener ese 2-0. Ganando 2-0, no puede ser que te volteen el partido, señor Mercedes. Ese no tiene perdón. Yo puedo aceptar que el equipo que haya perdido, pues sin meter un gol, o estaría esperando 1-0 o ha empatado de lo que está esperando 1-0, 1-1, no sé, pero ganando 2-0 hasta minutos de casi 60 minutos del segundo tiempo, creo que no sé, y Minuto que te 50. volteen 3-3 es demasiado, señor Mercedes. La verdad, estamos bien. La verdad, yo de parte estoy bien resentido con el equipo. Ganando 2-0 no es justo. No hay que no digan. Que no me digan, no, es la primera, recién estamos empezando, así es el fútbol, no, señor. El fútbol es uno. Ustedes ganan 2-0, debo saber mantener. ¿Qué le costaba a Basalar? ¿Quién sabe qué hombre, muchachos? Cierren todo atrás, mantengamos ese 2-0. No, pues, ahora lo cambia a Manzanera. ¿Para qué lo saca? Ese hombre está jugando bien. En el cambio también se equivoca. Mejor no haber hecho ni un cambio, faltando 10 minutos o algo, o 5 minutos, haría el cambio, pues, ¿no? Para hacer hora, para así también mantener la ganada. La verdad, señor Maceta, estamos bien resentidos y bien venir la hinchada, porque Gracias. no puede ser, y esperemos, mira, esperemos, que no vuelva a ocurrir estas cosas. Si afuera estamos ganando, hay que saber mantener. Ya, eso está claro, eso está Bien, claro. gracias. Creo que ya te hemos Vamos escuchado. a continuar con el programa porque no podemos tener una Bien, llamada muchas tan larga. gracias por tu llamada.
O sea, Bien, ahí coincido con la molestia, ¿no? De que el equipo replanteó muy mal, el profesor Basalar hizo mal los cambios, pero también hay que ser conscientes que el equipo está mal planificado desde su estructuración, por lo menos en el medio campo. Bien, vamos a Entonces, contrallamada. Brevemente. a no, ver. pero tenemos que hablar de otros temas. No, está bien, que pueden llamar A brevemente. ver. Vamos a la última llamada. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, señor Mercedes. Buenos días, Andrés. Le saluda John Popa. Quería darte apreciación Adelante. y ver qué alternativas tenemos, ¿no? Por ejemplo, para empezar, la pérdida duele y los cambios más aún, señor Mercedes. Aparte de ello, mira, yo estaba revisando y estaba viendo que Aoki está libre, o sea, no está libre, pero se le puede llamar. Armando Alfajeme también puede Sí, estar justo ese tema vamos a disponible. tocarlo ahora. Andy Polar está disponible. Hay muchas personas que marcan, señor Mercedes, y están disponibles. Entonces, creo que hay que tratar de buscar que ellos son los especialistas para poder tener banca en el medio campo y sean reemplazos de Palomino, ¿no? Eso sería mi aporte, señor Mercedes. Bien, muchas gracias. Bien, hemos conversado con John Jopa. Sí, justamente Sí, ya vamos a ese cortar las tema es llamadas. el que queríamos tocar ahora. ¿Qué está pasando? La mala noticia es que el equipo está mal planificado desde, No tenemos banca. desde Banca de el medio nivel. campo. No tenemos recambio, no Banca de tenemos, nivel. no tenemos jugadores que puedan dar una alternativa, sobre todo cuando toque En la aguantar un contención. partido como el de ayer, ¿no? En la contención. Algo que hay que resaltarle a este equipo es que el primer tiempo lo juega muy bien. O sea, que el equipo titular, el equipo arranque está muy bien estructurado. Nos está dando resultados. En el partido contra Unión Comercio lo superamos ampliamente en el primer tiempo. Ahora contra Comerciantes Unidos también el primer tiempo Chancas fue muy superior al equipo de Cutervo. Pero en el segundo tiempo no tenemos cambios, no tenemos jugadores que nos den esa No misma sostenemos, calidad. no sostenemos. ¿No? Dustin Regifo está en un nivel muy bajo. El jugador Joseph Cox, Ledesma están también en un nivel muy bajo. Y esa es la mala noticia, claramente. Pero ¿cuál es la buena noticia en todo Las opciones. en todo este drama? Es que el mercado de pases aún está abierto hasta fines de febrero. Chancas todavía tiene espacios disponibles, Dos cupos cupos para mayores de disponibles 21 años. para mayores de 21 años en su lista, por lo menos 2. Y hay jugadores que están libres. ¿Por qué? Porque se ha reducido el número de jugadores por equipo y que hay jugadores también de la segunda división que probablemente se queden sin equipo ahora que la federación no va a apoyar más a la Liga 2. Entonces acá quiero aprovechar de repasar algunos jugadores que están libres, que están sin equipo. Tengo 13 acá, seguramente hay más, pero les vamos comentando para que nos digan también qué piensan. Andy Polar, de 26 años, extremo buen izquierdo. Jugador que conoce la altura. Raciel García, 29 años, mediocampista Jugó en ofensivo. Colombia. Bajó un poco, pero es un jugador bastante técnico. Actualmente el pase lo tiene Tolima, pero no lo está considerando en su equipo. Entonces Raciel García también es una opción. Cristian Ramos, jugador ya bastante mayor, Creo de que ya 35 muy años, veterano. bastante lento, defensa central, pero también está sin equipo. Armando Alfajeme, que es un hombre que está sonando mucho. Contención puede jugar. Jugador de 33 años, Estuvo en ADT. el año mediocampista defensivo, en la posición de Rudy Palomino. pasado. Perfecto. Alfajeme nos caería muy bien. Buena opción. Neliño Quina, de 36 años, defensa central. Experimentado, pero creo que en la defensa no estamos tan mal que digamos. Creo que el volante no está mal. Yair Céspedes, ojo, 39 años. Es un jugador bastante mayor, pero que Muy físicamente, técnico. por lo menos la temporada pasada, se lo vio muy bien. Defensor Marcador izquierdo. Muy bueno. Que iría a complementar el trabajo de Santillán, de Axel Chávez. Marcio Valverde, de 36 años, mediocampista central. También de buen disparo de media distancia. Raúl Fernández, arquero de 38 años. El Chucho Chávez, de 37 años, mediocampista Estuvo en Boys, ofensivo. Mario Tajima, de 30 años, extremo También derecho. Buen jugador también Tajima. Rodrigo Cuba, el Gato Cuba, de 31 años, defensor derecho. Víctor Balta, defensor central de 38 años. Y Luis el Cachito Ramírez, de 39 años, que también juega como mediocampista ofensivo. Creo que de esa lista ya la mayoría son muy mayores para considerarlos. Y lo lamentable es que solo serían 2 los que podríamos contratar, pero ya nos tendríamos opción de poder reforzarnos para el torneo clausura. La idea de la dirigencia también es dejar por lo menos 2 espacios para que en los partidos ya del torneo clausura podamos reforzarnos. Pero también hay que hacer el hincapié de que jugadores menores de 21 años se puede reforzar en forma ilimitada. Creo que ahí podemos apuntar. De repente buscar en las inferiores o en la reserva de la U, de Alianza, de Cristal. Podría haber jugadores, incluso de Melgar. Melgar tiene muchos jugadores muy buenos que no van a tener oportunidad de jugar de repente este año. Y sería bueno buscar jugadores de menores de 21 años en las posiciones que necesitamos. Creo que el medio campo es importantísimo la contención. Ayer se demostró
un partido que veníamos ganando 2-0 por falta de no controlar el medio campo, por no marcar, por dejar jugar al otro equipo, se nos vino encima y nos hicieron 3 goles en el segundo tiempo y nos voltearon el partido. Así que ese creo que es un tema importantísimo. Vamos con a comentarios. aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible estas transmisiones. Bien, gracias a Corporación de Exifar, que los espera en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467479. También gracias a nuestros amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, con el riquísimo puchero en este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales. Pedidos al 983-740419. Los sábados y domingos se prepara todo estos 2 días, los días de semana previa coordinación. También gracias a los pollos de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, Avenida Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado de Vista Alegre. Pedidos al teléfono 955-767606. También gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas, que los espera en la Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, al costado de Electrosur. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946-887. También gracias a Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140. Y atención también, gracias a Farmacia Cristo Rey, que atención, mañana podrían estar llegando ya los polos, que se agotaron los polos. Ya no tenemos los polos de los chancas. Y para mañana estará llegando también la camiseta alterna, que precisamente usó el día de ayer, la azul. Mañana está llegando a Farmacia Cristo Rey, originales, 100% originales, con boleta o factura para las personas que deseen adquirir y asistan el domingo con camisetas al Estadio Los Chancas. Gracias también a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Continuamos, siendo ya 8:56. Acá Juan Capeceros nos dice, André, sería bueno hacer una relación de los mejores jugadores de la Liga 2. Para mañana o para el programa de la noche vamos a preparar una lista, sobre todo de los equipos que no están asegurando su participación en la Liga 2. Uno de ellos es Comerciantes FC de Iquitos, que tiene jugadores muy interesantes. Sí, uno de los delanteros importante. Vamos a dar precisamente a conocer de esta Liga 2 para ya ir al tema del partido con Cristal. Los equipos que ya han presentado un documento que no están de acuerdo con este retiro del apoyo de la federación son 9 en este momento que ya han dicho que no van a participar. Y de los 9 que quedan, hay algunos todavía que están en duda. Están viendo cómo tener recursos económicos, de repente solicitar un préstamo, ver que algún socio pueda aportar un dinero fresco para poder asegurar su campaña. Los equipos que ya no van, por lo menos lo que han manifestado a través de un documento, es Deportivo Yacobamba, Santos de Nazca, Unión Guaral de Guaral, Deportivo Copsol de Lima del señor Ames, Deportivo Municipal, que siempre está en crisis hace muchísimo tiempo, el mismo Ayacucho Fútbol Club, Carlos Stein, la Universidad César Vallejo de Moquegua. Esto sí en parte nos sorprende, parece que no tiene apoyo de la central, y ahora que está pagando más de $100,000 a Pablo Guerrero, podría darle una parte para que este equipo siga, pero eso es lo que han indicado. Y el otro equipo es el Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. Estos 9 equipos no estarían participando y no sabemos qué va a hacer la federación para poder mantener a la Liga 2 fase previa a la Liga 1. Ahora sí vamos a lo que es ya el partido que será el día jueves 15 en Lima, donde los andahuaylinos se están organizando. Un poco triste por el resultado de ayer. Si el equipo ganaba el día de ayer, ya imagínense el Estadio Nacional cómo iba a estar. Pero así es el fútbol. Hay que recuperarnos este domingo frente a ADT y jugar el día 15 de este mes, en la 4ª fecha. Recordemos que este partido se ha reprogramado. Inicialmente se iba a jugar en el Estadio Alberto Gallardo a las 3 y se jugará en el Estadio Nacional, 8 de la noche, Sporting Cristal frente a los Chancas. Y atención a los hinchas andahuaylinos, hinchas apurimeños que apoyan a los Chancas, tienen que sacar su entrada para la tribuna Oriente. Oriente, la ubicación va a ser Oriente Alta, pegado a la tribuna sur, que no se va a habilitar, no se va a abrir para ese día. Solo habrá 3 tribunas, Norte, Oriente y Occidente. Y los hinchas de los Chancas tienen que estar en una sola zona. Repetimos, zona alta de la tribuna de Oriente, pegada a la zona sur. Vamos ya con los últimos comentarios, ya que el tiempo nos está ganando. Son ya 8:58. Adelante, Andrés. A ver, vamos a aprovechar de repasar los comentarios. Juan Capeceros nos dice, profe y André, este programa matutino hacía falta, excelente como siempre. Felicitaciones, motivan el día. Saludos desde Gracias. Cusco. Caleb Mesares, profesor, ¿y ya no se puede rescindir un contrato a Ledesma y Cox? Y Se puede rescindir, pero perdemos el cupo. No se puede contratar a otro. O sea, ya Es no el podemos tema. contratar jugadores extranjeros. Extranjeros, puede rescindir, pero ya no puede. Y no se puede reemplazar su cupo en el apertura, por lo menos. Ni en el clausura. Ah, Solo ok, nos queda ok. 2. Es que Ok, para ok. todo el año 25, eso es lo que la agremiación de futbolistas está reclamando.
Pero eso de repente podría cambiar porque hay presión. Recordemos que de los jugadores para no ser convocados, no asistir a las convocatorias, y la federación de repente podría subir a 27 como fue el año pasado. En ese caso sí podríamos tener 4 cupos más mayores de 21 años. Correcto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Percy Vázquez, ya son 9 equipos que no van a participar en Liga 2. Eso me lo da Paulino el doctor. Bendaño, los cambios no resultaron. César Ramos, Andy Polar, Raciel García y Alfajeme Cerrado. Entre los 3 debe salir uno de los jales. También otro nombre que es importante, Jack Durán, jugador que en muy buenas condiciones, que estuvo en Copa Perú, jugó en Binacional, un jugador bastante rápido, bastante técnico, también podría ser una opción, Jack Durán. Correcto. Que estaba revisando si ya salieron las entradas de Cristal. No sé si las tienes, Milciades, tú si viste información. No, pero dijeron de que a partir de hoy se va a vender en combo, es decir, para el partido con los Chancas y para el partido con el Always Ready para el día 27. Está Cristal tratando de vender para los dos partidos a un precio bastante accesible, digamos, con un descuento, y solo para el partido de los Chancas, precio normal, que daremos a conocer en la noche. En la noche ya tendremos Sí, hay el que costo. estar atentos entonces igual a A la nuestras página redes. de- Recuerden que en Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook y YouTube, vamos a estar publicando. Ahora estamos en Instagram también. Los que utilicen Instagram nos pueden buscar como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ni bien tengamos información de la venta de entradas de Sporting Cristal para el partido con Chancas, les vamos a ir informando. Y recuerden que hay que comprar la tribuna de Oriente pegado hacia sur, parte alta. Así es, esa es la zona que está destinada para los hinchas de los Chancas. Bien, amigos, estamos ya en la recta final. Vamos a aprovechar de mencionar brevemente a nuestros auspiciadores. Bien, gracias. Hemos salido gracias a Apoyo a la Brasa Don José, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También hemos salido gracias a Corporación de Exifar. Hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez. También hemos salido gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, que funcionan en la misma farmacia para operaciones con el Banco Interban. Gracias a Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Atención, en el tema de las entradas para el domingo todavía no se ha hecho público de parte de los Chancas. Posiblemente hoy se conozca algo, si va a ser el mismo mecanismo y el mismo precio como en la primera fecha frente a Comercio. En cuanto a las camisetas, debe estar llegando mañana un lote nuevo de camisetas principales y también de las camisetas alternas originales a Farmacia Cristo Rey. En la noche estaremos ya confirmando para cuando lleguen. Los precios también son ya conocidos. Precio de lista, 109 soles, camisetas originales. Tu despide, André, y de repente algunos últimos comentarios. Sí, un saludo para todos. Ya estamos sobre la hora. Nos vemos en la noche. Bien, estamos en la noche a partir de las 10 con Frecuencia Deportiva en las dos plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias por esta sintonía. El equipo hoy está viajando desde Cajamarca hasta Lima, luego a Ayacucho, y en la noche estará llegando. Mañana estaremos en los entrenamientos para hacer las entrevistas del caso y preguntar a Basalar por qué lo sacó a Carabaño y por qué puso al jugador Dustin Rengifo, que no fue un aporte, fue más bien una puerta abierta para la derrota del día de hoy. Gracias, buenos días, permiso, hasta la noche.